Hola, bienvenidos a este espacio de creatividad y terapia ocupacional. En estos días, la Organización Mundial de la Salud y nuestros gobiernos locales nos han instruido, nos han sugerido que la manera de estar más seguros es quedarnos en casa. Y han lanzado desde hace algunos días el Safe Hands Challenge. Entonces, hemos visto a muchas celebrities, a muchas personalidades con una fuerte presencia en los medios de comunicación, en los medios sociales. Nos han mostrado cómo se deben lavar correctamente las manos, qué pasos son los que se deben seguir para que estemos a salvo, que cumplamos las medidas de higiene orientadas. Y en estos momentos, cumpliendo con esas indicaciones, la mayoría de nosotros, afortunados, saludables, estamos en nuestros hogares y ya han pasado algunos días y ya hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido dentro de la casa. Nos hemos puesto al día con las tareas de limpieza, nos hemos puesto al día con las tareas de organización. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para contribuir a que nuestra estancia en casa sea un poco más entretenida, más productiva? Entonces, hemos visto videos en los medios, en las plataformas sociales, hemos visto videos muy creativos de personas que llevan sus rutinas del gimnasio, por ejemplo, lo hacen con sus hijos para que sus niños también se diviertan. Hemos visto cómo los músicos, los pintores, los artistas en general han demostrado, han hecho sus videos enseñando, compartiendo su arte. Tengo un amigo que es pintor y ha publicado en Facebook, en su cuenta de Facebook e Instagram, ha publicado un tour virtual por su galería, por su estudio en su propio hogar. Y también conozco músicos que están haciendo sesiones de música y las ponen online y me parece una iniciativa bastante entretenida, creativa y nos da un poco de, nos mantiene en ese contacto que por las razones que todos sabemos que debemos estar en casa, quizás perdemos un poco. No todo puede ser sentarse frente al televisor y ver episodios en Netflix o ver películas que hacía tiempo que no veías y quisieras ver. Es muy importante mantenerse al día y seguir las noticias, seguir los canales apropiados de información. Pero incluso en la Organización Mundial de la Salud recomendaba que para mantener un estado de ánimo positivo teníamos que hacer más, teníamos que hacer otras cosas, más allá de la seguridad, más allá de mantenernos a salvo mientras las autoridades encuentran una solución a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Más allá de eso, debemos hacer algo para mantenernos activos. Nuestra salud física y mental es muy importante también. Entonces, a mi madre se le ocurrió, por ejemplo, empezar a cocinar, empezar a hacer dulces para acá, para la casa, natillas, delicioso todo. A mi esposo se le ocurrió empezar aprender a hacer pan y allá lo tenemos con el horno y haciendo sus panes frescos, deliciosos. Y en mi caso, me gustan las labores manuales, me gusta mucho tejer, me gusta mucho hacer tie-dye, que es el teñido anudado de ropa, o sea, me gusta teñir la ropa de diferentes colores. Con respecto al tejido, hago mis cosas, hago mis bolsos, me encanta hacer cosas que sean funcionales, con las que, ya, por ejemplo, esta bolsa para el pomo de agua, que son cosas importantes, ya, tejidos utilizando los colores. Y se me ocurrió compartir con ustedes qué es lo que hago en estos momentos para mantenerme activa y para mantener la creatividad en lo más alto que pueda, porque en estos momentos es cuando nos volvemos más creativos porque estamos buscando recursos para pasar lo mejor posible estos momentos en nuestros hogares. Entonces quisiera compartir con ustedes una sesión de tie-dye. Quisiera, revisando mi armario, que es otra de las cosas que estamos haciendo en estos momentos, estamos revisando nuestra ropa, cosas que ya no utilizamos, cosas que podemos donar, que podemos guardar, que podemos regalar. Y entonces encontré este t-shirt, ¿ya? Esta camiseta, que tiene un mensaje que, bueno, lo voy a traducir. En inglés dice, "It always seems impossible until it is done." O sea, siempre nos parece imposible hasta que está hecho. Siempre hay cosas que nos parecen imposibles hasta que ya se terminan.
Y entonces nos maravillamos, perdón, de que fuimos capaces de hacerlo. Esto también vamos a ser capaces de hacerlo. Y con ustedes, para ustedes, vamos a teñir esta camiseta que predominantemente es de color blanco. Vamos a teñirla con otros colores y les voy a mostrar cómo en unos minutos. Bien, ¿qué necesitamos para nuestra área de trabajo? Necesitamos, ya sea si vamos a trabajar en una mesa o sobre el piso, que es como me gusta trabajar a mí, necesitamos cubrir nuestra área de trabajo con un plástico. ¿Ya? Puede ser un plástico, puede ser periódicos o puede ser con revistas viejas, pero necesitamos proteger el área de trabajo porque vamos a trabajar, valga la redundancia, con tintes, y para evitar que se haga todo un despliegue de colores innecesariamente, pues protegemos nuestra área de trabajo. También necesitamos toallas de papel de cocina, que eso es un papel absorbente que también sirve para mantener la limpieza en el área de trabajo. Necesitamos también guantes, este tipo de guantes, ya no guantes de látex o nitrilo, dejen esos guantes para los profesionales de la salud que los necesitan mucho. Este es el tipo de guantes que podemos necesitar simplemente para que el tinte no nos caiga en las manos. También necesitamos, en el momento de aplicar el color, un recipiente el recipiente realmente es opcional, pero a mí me gusta utilizarlo ya que se minimiza la pérdida de tinte y la limpieza, la recogida después del área de trabajo se hace más fácil. Y también ponemos sobre el recipiente ponemos alguna rejilla o algo que sirva para poner la pieza sobre esa rejilla y entonces que el tinte excedente caiga en el recipiente. Esta se habrán dado cuenta que es de un grill, de barbecue. ¿Ya? Bueno. Aquí está la pieza que vamos a teñir. Algo que olvidé mencionarles. Generalmente el tie-dye funciona mejor cuando escogemos prendas de fibras naturales. Quiere decir de algodón, de lino, de bambú, cualquier fibra que sea natural o que la pieza tenga un alto porcentaje de esas fibras naturales. En este caso podemos ver que esta es 100% de algodón. ¿Ya? It always seems impossible until it's done. Y antes de aplicar el tinte debemos humedecerla. ¿Ya? Lo mismo, tenemos un recipiente con agua cerca y la humedecemos hasta que esté no demasiado saturada de agua, pero que esté húmeda, que esté bien húmeda. En mi caso simplemente la llevé a la llave de agua de la cocina, puede ser la llave de agua de la cocina, la llave de agua del baño, y la humedecí ahí y después eliminé el exceso de agua. Pues para el tie-dye existen diferentes técnicas. Otra cosa que se me olvidó mencionar, ¿con qué vamos a anudar? Pues puede ser con hilo o puede ser con bandas elásticas, con elástico, ¿ya? Con hilo se pueden emplear diferentes técnicas. Si ustedes buscan en YouTube hay muchos tutoriales acerca de la técnica del tie-dye y acerca de el shibori, que es básicamente el tatarabuelo de la técnica del tie-dye, y es una técnica japonesa muy interesante, muy bella también, y que utiliza fundamentalmente tintes naturales. Una nota, quizás ustedes se preguntan, bueno, estamos en casa, realmente no tengo ningún material como esto, que realmente yo siempre tengo acá en mi casa porque me gusta mucho trabajar con este tipo de tintes, y este es un kit, un tie-dye kit que viene con 18 colores y lo ordené en Amazon. Pero bueno, quizás si no quieren ordenar en Amazon, hay muchas alternativas de tintes naturales con cosas que ya tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, con la cáscara del aguacate. La cáscara del aguacate se deja en remojo unos días y adquiere el agua un color rosado, muy bonito. También podemos hacerlo con la cebolla, con el café y el té, da unos colores muy bellos, color tierra, o sea, unos brown muy intensos. Y
tiene la ventaja de, bueno, son colores naturales, son tintes naturales, y yo sé que hay muchas personas a las que eso les llamaría mucho la atención, y los invito a que busquen en algunos tutoriales de YouTube cómo hacer estos tintes naturales. Y quizás en otro momento yo también haga un video con respecto a eso. Por el momento me gusta trabajar con el Tulip One Step Tie-Dye, que viene en estas botellas, viene con diferentes colores, muy fácil de identificar los colores, y es un tinte que no es tóxico, o sea, lo podemos utilizar, realmente lo recomiendo mucho para jugar con los niños, para trabajar, hacer talleres creativos. No solamente puede ser ropa, puede ser también las cubiertas de los cojines, pueden hacerse tapices. Es realmente muy divertido, entretenido, y le da un toque de color a nuestro hogar. Bueno, vamos a empezar. Existen diferentes técnicas para atar y para darle forma, la forma que queremos al proyecto final. En este caso, como aquí hay un texto, a mí me gustaría utilizar la técnica de la espiral. Es muy sencillo, simplemente tomamos, pellizcamos la pieza por el centro y empezamos a torcer. ¿Ya? Tenga cuidado que creo que se puede ver bien ahí. Sí. Empezamos a torcer, acomoda la pieza para que esté parejo. Y se hace una espiral. Hay muchas formas de anudar, y otra vez pueden buscar diferentes técnicas en YouTube. En este caso, para el propósito de este video, que es simplemente sugerir otras actividades que podemos hacer en casa con los niños, para todas las edades realmente, y el resultado es muy satisfactorio, y siempre sorprende. Ese es algo también que me gusta de la naturaleza del tie-dye, que es bastante aleatorio, es bastante fortuito el resultado. Entonces tomamos las bandas elásticas, ¿ya? Vamos a asegurarnos que la espiral esté bien compacta. Tomamos las bandas elásticas y ponemos una. Si se desarregla un poco, lo pueden acomodar. Acomoden el exceso de material para que quede bien asegurado. Podemos poner más. Para la espiral realmente me gusta poner estas 4 que aseguran bien el diseño. Y si están trabajando con una pieza de mangas largas, una camisa o un pullover, un suéter, una hoodie, realmente el resultado es bello, y pueden explorar con los diferentes colores. Bien, ya está anudada, así es como luce por delante y así es como luce por detrás. También lo podemos ajustar. A mí siempre me gusta más cómo queda la espiral por detrás, porque como está sobre la superficie dura, pues se hace la forma mejor. Pero no debemos olvidar que este es el frente de la prenda. Bien. Entonces, para este caso voy a emplear solamente los colores primarios. Bueno, quizás añado un poco de este malva, violeta, lila, como quieran llamarle. Anteriormente, antes de empezar el proyecto, debemos rellenar con agua estos pomitos, ¿ves? Vienen vacíos, vienen con el polvo de color adentro. Ya usted sabe qué color es el que está utilizando y se llenan de agua. Mi sugerencia es que primero echen agua hasta la mitad del pomo, lo agiten unas cuantas veces para que no quede ningún sedimento y después terminan de rellenarlo. Aquí hay una línea mostrando la medida, o sea, el máximo de agua que debe tener. ¿Ya? Estos colores son bastante intensos, a mí me encanta utilizarlos, son bastante intensos. Si está trabajando con tintes naturales, bueno, ahí es un poco de ensayo y error. Quizás para no tener sorpresas, quizás podría probar
con alguna tela primero, dejarla secar. Ahora les voy a explicar en qué consiste el secado, y después ven el resultado realmente con los tintes naturales, porque por ejemplo, si hay una alta concentración, si está utilizando café para el tinte, se puede utilizar café, té, vino, incluso quedan unos colores preciosos. El nivel de concentración, por supuesto, el resultado va a ser un color más fuerte, más intenso, y mientras más agua o mientras más diluido esté el tinte, pues va a ser un color más ligero, tonos pastel. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar. Me gustaría, déjame ponerme mis guantes. ¿Ya? Una sugerencia también: cuando vayan a quitar la tapita, inmediatamente después de haber agitado el pomo, háganlo con una toalla de papel, ¿ya? Para que no se derrame innecesariamente, para que no te manche los dedos. Bien, vamos a empezar a aplicar. Existen varias formas de aplicar el tinte cuando trabajamos con la forma de la espiral. Una de las formas de añadir el tinte es empezando desde el centro, añadimos un color, después otro y después otro, o cuantos colores en dependencia del tamaño de la prenda. Si es una prenda más grande, puede añadir más colores o puede utilizar 2 o 3 colores, es su preferencia. Otra forma de aplicar el color es utilizando ya estas divisiones que dan las bandas elásticas, y por ejemplo aquí en esta cuña, vamos a llamarlo así, podemos poner un color, aquí otro, o podemos poner los colores opuestos, por ejemplo, o sea, el mismo color aquí y aquí, aquí y aquí, etc. Tener en cuenta que los colores se combinan unos con otros, y por supuesto tener esos principios bien claros, porque puede que el resultado los sorprenda. Si vamos a utilizar el amarillo en una sección y después aplicamos el azul, pues evidentemente el lugar donde se unen va a quedar en tono verde, y quizás ese es el resultado que ustedes quieren, pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta. En este caso voy a empezar añadiendo el tinte concéntrico. Sean generosos a la hora de aplicar el tinte, y recuerden que también se va a aplicar del otro lado, por tanto recuerden el orden en que lo aplicaron. ¿Ya ven? Entonces el azul, guardando un poco de distancia. No me desagrada que hayan tonos verdes, pero si guarda un poco más la distancia entre la aplicación de un color y el otro, el blanco va a verse un poco más. ¿Ya? Cubran bien los espacios, no importa. Y aquí ahora es que me doy cuenta de la necesidad. ¿Por qué? Porque derramé un poco de tinte, no me gusta desperdiciar el tinte. Ya, bueno, ahora sí. Continuamos con el azul. Y ahora vamos a aplicar el rojo. ¿Por qué aplicar, en mi caso, por qué decidí aplicar el rojo en el extremo? Porque el texto que tiene la camiseta tiene algunos elementos en rojo, o sea, es un texto en negro y elementos en rojo, entonces le quiero añadir también el rojo. Después que terminamos de aplicar el color rojo en los extremos, le damos la vuelta al proyecto, y aquí vemos que ya hubo, o sea, ya la tela absorbió apropiadamente el tinte, y comenzamos otra vez desde el centro con el color amarillo. Saturen con medida, o sea, queremos que el tinte penetre bien en la tela, pero tampoco queremos que haya tanto exceso de tinte que se pierda. Continuamos con el azul, dejando un poco
poco de blanco en el intermedio, aún así se ve que se combina. ¿Ya? Hermoso. Importante que es al principio agitar bien las botellas de tinte, porque si no se quedan, ya creo que lo había dicho, se quedan sedimentos, y esos sedimentos a la hora de aplicar el color pues se quedan en la tela de una forma más oscura. Y vamos finalmente con el rojo. Este es uno de los diseños más básicos para trabajar en tie-dye. Es uno de los diseños más básicos, de los que más se encuentra. Pero hay muchas formas bellas. Hay personas que se han especializado en la técnica. O sea, yo siempre digo que compárenlo con el origami. O sea, el origami doblas, es la técnica de doblar pedazos de papel para darle forma, y el doblaje es tan complicado, y hay veces que doblas por una parte pero tienes que abrirlo y volver a doblar. Es muy bello, requiere de mucha paciencia, y algo parecido es con la técnica japonesa de shibori, que es de donde se originó esta forma más simple del teñido de ropa. Y hay muchas personas que ya se han especializado de una manera que crean verdaderas obras de arte. O sea, toman grandes pedazos de tela y los doblan de una manera, y después aplican el tinte en algunas áreas estratégicas, lo anudan con hilo fundamentalmente, por supuesto no con elástico, con hilo, y el resultado es bello, es bello. Vamos a revisar si se sienten bien con el nivel de saturación de la tela. Lo pueden dejar así o pueden echar un poco más, vaya, para estar seguros de que la tela lo va a absorber bien. Perfecto. Y vemos del otro lado si queremos añadir algo. Si se confunden con un color, o sea, en este caso yo solamente tengo 3 botellas de tinte abiertas, pero si por alguna razón tuviese estas preparadas y sin darme cuenta lo añadiera al diseño, y ese no era un color que yo quería añadir, no hay ningún problema, va a quedar bello igual. Entonces, bien, ahora el próximo paso es colocar la pieza en una bolsa de plástico, una bolsa de plástico bien sellada, para dejarlo secar de 4 a 6 horas. Preferiblemente se deja secar de un día para otro, pero claro, uno siempre quiere ver el resultado, está entusiasmado por ver el resultado, y si estás haciendo el trabajo con niños, también va a ser un poco difícil esperar al día siguiente para ver el resultado. Entonces mi recomendación es que hagan el proyecto, y en 4 horas, si se seca por ejemplo al sol dentro de la bolsa de plástico, en 4 horas ya se puede apreciar el resultado y el tinte se va a quedar. Ahora, si son tintes naturales, si son colores naturales, entonces ahí sí habría que investigar un poco más. Tendríamos que buscar un poco más de información para ver cuál es el tiempo adecuado para dejar que el color fije, y si es necesario algún otro paso para asegurar de que el color fije y que no se destiña en las primeras veces que se pone a lavar. En este caso, este tipo de tinte realmente se mantiene bien fuerte y brillante, no importa cuántas veces, cuántos lavados se hagan. Ahora lo vamos a poner en una bolsa de plástico. Nos volvemos a colocar los guantes, que no sé por qué razón me los quité. Y colocamos el proyecto en una bolsa de plástico. A mí me gusta más utilizar las bolsitas Ziploc, las que cierran y son reusables, pero en este momento no pude encontrar ninguna, así que está bastante húmedo, o sea, está bastante saturado. No es necesario remover el exceso de tinte en estos momentos, ya que necesitamos que penetre y se fije bien en la tela. Lo colocamos dentro de la bolsa de plástico y lo cerramos lo más
demos lugar a que el tinte se transfiera de un lugar a otro. Ya tenemos nuestro proyecto en una bolsa de plástico y lo vamos a poner a secar en el balcón. O sea, el que tenga balcón, el que tenga patio lo pone en el patio. Sí, a mí me gusta que le dé el sol durante algunas horas, y ya le digo, si tiene niños en la casa y estamos ya ansiosos por ver el resultado, pues podemos esperar de 4 a 6 horas para ponerlo bajo la llave de agua, y cuando llegue ese momento les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Así que voy a hacer una pausa y dentro de 4 horas volvemos para revelar el trabajo y admirar cómo nos quedó. Aquí estamos unas horas después y ya estamos listos para enjuagar, develar y saber cómo nos quedó el proyecto. Me gusta utilizar agua corriente, pero también puede eliminar el exceso de tinte sumergiendo el proyecto en un recipiente con agua. Comenzamos por ponerlo directamente debajo del agua y eliminando el exceso de tinte. ¿Ya? Vemos que el azul realmente está predominante, se mezcló mucho con el color rojo, se mezcló con el color amarillo. Y bueno, vamos a ver el resultado final cuál es. No se preocupe por la cantidad de tinte que vean que se está yendo. Oh, bien. Bello. Me encanta el resultado. Inicialmente estaba esperando unos colores más claros, un poco más de presencia de blanco, pero también eso puede cambiar. Tengan en cuenta que ahora vamos a ponerlo a lavar en un ciclo corto en nuestras lavadoras con poco detergente. Si ha tenido la posibilidad de hacer varios proyectos, por ejemplo, una camiseta para mamá, una para papá y otra para los niños, pues puede echar a lavar todos esos proyectos juntos. Si no, un ciclo corto de 15 minutos con poco detergente. Vamos a ver los resultados una vez que esté limpia la camiseta. ¿Qué más podemos hacer para mantenernos activos, creativos en nuestros hogares durante estos tiempos? Siempre recuerdo una frase de Louisa May Alcott en su libro Mujercitas, y esa frase dice: ánimo corazón mío, siempre hay luz detrás de las nubes.